Bienvenido a la revista Partido Comunista de Nicaragua Informa. En esta ocasión tenemos como invitada especial a la camarada Ivania Altamirano Pérez. Y viene a disertar sobre el tema muy interesante, como es cuáles fueron las causas de la revolución social cívica que se dio el 18 de abril de 2018, que prácticamente fue una explosión social, y esto hay disertar sobre las causas que determinan, de manera de que tenemos a la camarada Ivania para desarrollar este tema. Camarada Ivania Altamirano. Gracias, Julio, por darme nuevamente la oportunidad de expresar criterios acerca de situaciones que se dan en nuestro país. La explosión que se dio el 18 de abril del 2018, una explosión social, el pueblo salió a protestar. Y habían muchas razones. La principal, en este momento vemos cómo se volcó la ciudadanía en todas partes de Nicaragua y salió adelante la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. De esta manera nació y comenzó a encabezar este movimiento. La revolución social tiene raíces económicas. Esto surge como consecuencia de una administración corrupta de los gobiernos, principalmente este gobierno nepótico y despótico. Los recursos económicos del Estado fueron lapidados, se han descapitalizado los bolsillos de los nicaragüenses. Y para extorsionar al pueblo y malversar los fondos del Estado, hacen uso de la corrupción administrativa que afecta a toda la ciudadanía. Así sucedió con el manejo del Instituto de Seguridad Social, que por su carácter social y autónomo de dicha institución, los funcionarios de estos gobiernos nepóticos se aprovecharon violando los estatutos, sus leyes y normativas, despilfarrando el Fondo Millonario de Resistencia, inflando los gastos administrativos en un 215%. Prácticamente se convirtió en una caja chica de funcionarios que hacían préstamos sin retorno. Rematando la situación, el Consejo Administrativo del Seguro Social dejó caer sobre las espaldas de los sectores mayoritarios de la nación el déficit de esa institución, haciéndolo ley a través de un decreto presidencial 03-218, publicado en la Gaceta 72 del 18 de abril del 2018. Trastocando a los diferentes intereses de clases y sectores de nuestra sociedad, trabajadores en general, jubilados, pequeños, medianos y grandes empresarios. Amplias capas del pueblo que por manejos irresponsables no podían ni debían ser asumidos por el pueblo, disminuyendo el poder adquisitivo de los pensionados, de los jubilados. Para entonces, el Estado debía al Seguro Social 623 millones de córdobas. Bien. Estas son situaciones que se fueron acumulando gobierno tras gobierno. Bien, siempre continuando haciendo el examen de esta situación grave que tenemos, y yo creo de que la camarada también tiene algunos elementos de carácter económico que se suman al agobio de nuestro pueblo. Camarada, continúe con sí.
Por ejemplo, tenemos salarios mínimos que no cubren ni la mitad del valor de la canasta básica, el creciente desempleo en la ciudad y el campo, el abandono del sector agropecuario, el campesino abandonado a su suerte, profesionales que con gran esfuerzo han egresado de la educación superior sin oportunidad de optar a un empleo, un sector de creciente empleo informal, en miseria y con enfermedades, éxodo de la población buscando la subsistencia en otros países. La grave crisis económica, la falta de inversiones en el sector productivo, en la ciudad y en el campo, la alteración de los precios por el incremento de los impuestos, por las políticas leoninas, que muy al contrario de estimular el desarrollo económico, lo deprime entrando en un colapso económico. Un comercio depresivo por falta de circulante a causa del creciente desempleo. Funcionarios públicos con jugosos salarios descapitalizando la economía de nuestro país, cuando hacen sus compras en el extranjero y reducen el circulante del interior del país. La empresa pequeña, micro, mediana y grande son azotados por las desigualdades y el favoritismo, que es la práctica del despótico y nepótico gobierno y sus socios, afectando desde arriba hacia abajo a los diferentes estratos sociales que con honestidad participan en el desarrollo de la economía del país. Estas prácticas no tienen nada que desearle a las prácticas de las monarquías, que la menor de sus preocupaciones era desarrollar la economía. Y para sustentar los exorbitantes despilfarros y excesivos gastos del palacio y nobleza, con brutalidades, torturas y amenazas extorsionaban al pueblo para que entregara el modesto efectivo que tantos días y meses de trabajo habían venido acumulando de las autoridades. Ahora, haciendo una reflexión y con el peso de la experiencia y de las durezas que el pueblo de Nicaragua ha sufrido, decimos todas las fuerzas democráticas que debemos convertir a Nicaragua en una nación próspera y encauzar al país al desarrollo productivo. Desarrollar y modernizar tecnológicamente al sector agropecuario. Imagínate que el 60% de la población de nuestro país es campesina. Estamos hablando de 4 millones de ciudadanos, aproximadamente 1 millón de cabezas de familia. Esto nos da la idea de cómo está la situación de hambruna para los campesinos, sobre todo para los son miles de hogares que están en la miseria, sin alimentos, a causa del desempleo y los malos manejos de este desgobierno que nos tenemos. Y con todas y estas crueldades que estamos viviendo, no perder de vista que debemos luchar por el desarrollo de las fuerzas productivas y a la par venir demandando continuamente la en diferentes áreas. Son urgentes necesidades que debemos resolver. Bien, realmente lo que acaba de escribir usted, como vieja democracia, prácticamente un cadáver, no hay nada que hacer, eso ni se levanta ni por ningún lado, por mucho que quieran algunos individuos echarle oxígeno, aire de la vieja democracia que andan buscando en el electorerismo. Pero pasamos a un punto donde, a un tercer punto donde hablemos de esa nueva democracia. En este caso, ¿cómo debe ser ese candidato principal que debe llevar la coalición nacional?
candidato principal, el Plan Nacional de Desarrollo. Tiene la palabra. Gracias. Así es, todos estos son prácticas del viejo partidismo y de una vieja democracia, que es lo que el pueblo ya no soporta más. Por eso tenemos que entrar al proceso de la construcción de la nueva democracia para una nueva Nicaragua. Y partiendo de eso, vemos que el candidato principal para ir a unas próximas elecciones no se trata de figura, se trata del Plan Nacional de Desarrollo. Ese es el primer candidato, el principal candidato que debe ir a unas próximas elecciones. ¿Por qué? Porque el pueblo sencillo y llano, que conforman las mayorías y que salió a las calles a protestar en el estallido del 18 de abril del 2018, fue con la clara determinación de expulsar a los culpables por sus desgracias económicas. Del régimen, de manera espontánea, pero conscientes de los atropellos a los derechos humanos y cobijados con la bandera azul y blanco de la patria, rechazando partidos políticos que prometieron y no cumplieron. Este pueblo sencillo y llano quiere empleo, quiere solucionar el hambre, las acuciantes dificultades que a diario vive. Por tal razón, es urgente que el Plan Nacional de Desarrollo se aborde en primer orden el área económica. Bajo esa promesa, seguramente todos los nicaragüenses nos uniremos para lograr los objetivos trazados. Porque hay una realidad. El político que tiene su barriguita llena, como dice el dicho, barriga llena, corazón contento, mirará las demandas de soluciones económicas en un orden de menor importancia, mientras que para el pueblo desempleado que pasa hambre es de primer orden. El hambre es mala consejera, porque el ser humano antes que todo necesita alimentarse, vestirse, atender su salud, y los pueblos se manifiestan a partir de su mal, cuyas raíces económicas. Por eso es necesario el gran diálogo nacional. Es el mecanismo indispensable para concretar la unidad de todos los que queramos luchar por la democracia, justicia social, libertades públicas y para consensuar un plan nacional de desarrollo que abarque lo económico, social y político, que satisfaga a todos sin excepción. Sobre la base del Estado de Derecho, el Plan Nacional de Desarrollo debe convertirse en el candidato principal para concursar en unas próximas elecciones. El Consejo Superior de la Empresa Privada tiene la capacidad de dar grandes aportes para desarrollar esta tarea en el área económica. Ahora preparan ellos sus elecciones, ofertando una visión moderna. Eso les ayudará al crecimiento de su organización y a dar un buen ejemplo de democracia para optar a los cargos. Asimismo, les permite renovar sus ideas, visión y con ello encontrar soluciones que contribuyan con el desarrollo de la sociedad y la consolidación del Estado de Derecho. Por lo tanto, considero que ellos son idóneos para que ellos den buenos aportes para el desarrollo de la economía, de las fuerzas productivas en este país. Y también se hace necesario abrir más espacios de participación a organizaciones que aún no están en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ni la UNAP, ni en la Coalición Nacional. Dar una fecha limitada para introducir una solicitud de inclusión y la presentación del proyecto de nación de su organización, que servirá de base para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Es importante tener esa visión porque nada hacemos con que una organización pida su inclusión con las manos vacías.
cada uno debe llevar algo que ofrecer al desarrollo de la nación, al desarrollo de Nicaragua. Entonces, después de tener este plan, estos programas, proyectos programáticos, fijar fecha de reuniones para la discusión de este proyecto de nación, por área, iniciando con el área económica. Todas las organizaciones deberán aportar esa base programática surgida de nuestro pueblo, para que ésta sea discutida y aprobada a través del consenso. El siguiente paso sería trabajar por el proceso electoral y la escogencia de candidatos que llevarán como estandarte de lucha al principal candidato, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Bien. Buena tarea tenemos, camarada Julio. Sí, así es. En realidad yo he escuchado diversos politólogos y expresiones de organizaciones políticas en donde hablan de una unidad en abstracto. Que hay que unirse, pero alrededor de qué. No tienen un contenido en la que se necesita una razón fundamental para que esta unidad sea, porque nosotros expliquemos del por qué es imperativa la unidad de las fuerzas democráticas, pero alrededor de qué. Esto es muy fundamental porque unos piensan de que sea un gobierno de transición, pero en realidad no nos hemos unido para consensuar la estrategia. Entonces, la pega, por decir, la pega fundamental que nos puede unir a nosotros es el programa. Entonces, yo creo que tiene la palabra alrededor de esa unidad, de esas fuerzas democráticas por la construcción de un Estado de Derecho. Camarada. Así es, gracias. Así es, esta unidad tiene que ser con el propósito de la construcción del Estado de Derecho. Para eso tenemos que despojarnos de muchos intereses personales o particulares. La unidad de todas las fuerzas democráticas es fundamental para sacar al despótico gobernante de turno. Las organizaciones que crean, fíjate bien en esto, que las organizaciones que crean que pueden enfrentar solas o unidas con sus homogéneos, no deberían caer en la tentación de hacerlo, de separarse de la gran unidad, en este caso de la coalición nacional, porque equivocadamente solo están midiendo sus fortalezas. Ellos se sienten seguros de lo que tienen a lo interno de su organización, pero se olvidan y no están midiendo la magnitud de las amenazas, los inminentes e irreversibles daños que penden sobre la nación y el pueblo. Esta unidad es requisito para lograr desalojar al nefótico gobernante por vía cívica y pacífica. También es imperativa esta unidad para la consolidación del Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. El que no asuma este principio se convierte en un colaboracionista del gobierno, que será despreciado por el pueblo y condenado por la historia. Todos podemos unirnos y participar en estos preciados objetivos. Por ejemplo, como muestra de buena voluntad, los que tomaron parte de los erarios del Estado pueden regresarlos o pagarlos. Ya eso es un buen aporte para construir la nueva cultura política. Un buen ejemplo para los jóvenes, las jóvenes generaciones de hoy y las futuras. Todos alcanzamos en la realización de las tareas y en la construcción de la nueva Nicaragua. El asunto es que no hay que esperar hegemonismo ni beneficio personal o particular. Es interés de nación. La vieja democracia es la vieja forma de hacer política, de no reconocer que el pueblo es el soberano. En nuestra Nicaragua, en el siglo XXI, esto continúa. Nuestro pueblo tiene hambre, está hundido en la miseria. Estamos en el segundo lugar de pobreza en Latinoamérica después de Haití. Es necesario impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas en la industria y el sector agropecuario.
que garanticen a la sociedad estabilidad económica, para que con propiedad apoye la construcción, el desarrollo y la modernización del Estado de Derecho. Toda sociedad, sin exclusión, debemos trabajar juntos por la construcción de la nueva democracia para la nueva Nicaragua que necesitamos. Toda la sociedad. Tenemos certeza que estos anhelos y propósitos los comparten muchos sectores de la sociedad. La Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en la persona de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, ha expresado en las homilías con preocupación la necesidad de superar esta tragedia que vive el pueblo de Nicaragua. Desigualdades económicas, pobreza extrema, la necesidad de una nueva cultura política que permita la participación de jóvenes políticos limpios y entregados a la noble causa de la superación de Nicaragua, por el desarrollo de nuestro país y unidad de toda la sociedad. Que vayamos juntos sin excepción. Respaldamos esa preocupación de esos sectores, los hacemos nuestros, nos vemos allí en una magnífica coincidencia, en una necesaria coincidencia, y nos sumamos al esfuerzo de lograr este generoso proyecto. Bien. Es importante las puntualizaciones de la camarada, donde en realidad nadie en este proceso tiene la verdad, sino todos y cada uno de los sectores que quieren cambiar la sociedad por una nueva progresista, hombre, tienen una suma, tenemos que juntar la suma de verdades para poder concluir en soluciones. Lo científico, ¿cuál viene a ser? Es que todos nos pongamos de acuerdo por un desarrollo ininterrumpido y sostenible. Para aterrizar ya en el último punto, porque ya tenemos 2 minutos, camarada, se queda sobre la nueva cultura política para la construcción de la nueva democracia. ¿Quiénes deben tenerla? Es importante este punto porque muchos pueden equivocadamente considerar que la nueva cultura política está en las instituciones, y no es así. La nueva cultura política es necesaria para la construcción de la democracia y su principal seno es en la conciencia y la psicología del político, que representa el futuro, que representa el desarrollo. Y esto se debe comprender, esta cultura debe estar clara, que es para aportar la construcción de las instituciones del Estado. Con esta nueva cultura, esta nueva visión, podemos construir, defender y promover las nuevas instituciones con una nueva visión. La sociedad debe participar también en este aprendizaje, porque tiene que defender permanentemente la democracia, la justicia social, las libertades constitucionales y el Estado de Derecho. Esto no basta hacerlo en un periodo presidencial. La construcción y consolidación del Estado de Derecho. Y no son los individuos los que bastan para esta defensa. Tiene que ser la sociedad nicaragüense quien se cultive en esta nueva cultura política para que también aprenda y defienda con propiedad. Y no debemos caer en la tentación de desunirnos. Bien. Camarada, hemos concluido, el tiempo se nos agotó y nos queda despedirnos. Solamente llamar a las personas que nos siguen, pues darles me gusta, compartirlos y comentarlos. De manera de que, camarada, nos despedimos. Pues. Gracias a los oyentes. Y usted también tiene una palabra pues, para despedirse. Gracias, camarada Julio. Ok. Concluimos el programa y esperamos que sea de su agrado.